yo, entonces es otra cosa. Si fuera completamente vacío del yo, sí. Pero ni siquiera... No de la palabra, No, está hablando de más. Ni siquiera el que es capaz de parar su mente completamente. No, pero parar la mente no. Tampoco. Ni el sentir. Todo el que sea fuera capaz de parar todo su aparato sensitivo y mental, los 6 sentidos del arte budista, no quiere decir que eso estuviera en relación de causa-efecto con la sabiduría, con la buena. O sea, sería si con esto lograse eliminar el ego. Entonces ya, si con esto es que con el silencio no lograrás eliminar el ego. Nada más con la budeidad eliminarás el ego. Me explico. Con el silencio puedes callar el ego, pero el ego está ahí. Solo cuando ves que el ego no es realidad, porque has visto la realidad, el ego desaparece. Si no ves lo que es realmente real, tu ego continúa vivo. O en terminología ateístas. Si tú no ves a Dios, tú crees que eres realmente. Solo cuando tú ves al único que es cuando tu ego desaparece. Pero ves, eso que preguntas es adecuado. No porque practiques el silencio callarás el ego. No. En el intento de callar el ego puede ser que aparezca la luz que lo calle. Pero callar el ego es don, es luz. En cambio, el intento de callar el ego es el ego que intenta callar el ego. Y en ese esfuerzo del ego por callarse a sí mismo, de alguna manera se afirma. Esto es muy sabio. Y os aconsejo que le deis vueltas, porque si no, uno trabaja sobre una rueda que gira. Anda sobre una rueda que gira. Lo que desaparece es el ego. ¿Quieres hablar más rápido? Sí, lo que desaparece es el ego o la identificación con él, porque el ego lo seguimos necesitando. Exacto, ¿no? sí. Bien. El ego como función no desaparece. Lo que desaparece es el sentimiento de ego, el sentimiento de que eres una realidad existente. Eso es lo que desaparece. El ego como función no desaparece. La sabiduría no es un producto del silencio, no hay relación de causa y efecto entre la práctica del silencio y la sabiduría. Ni el auténtico silencio depende de la palabra del sabio. Puedes oír la palabra del sabio y que no se produzca la budeidad. Tampoco hay relación de causa-efecto entre la palabra que se oye del sabio y el verdadero silencio. Pero la palabra eficaz, la que es capaz de callar el ego, no existe separada del silencio. Ni existe la sabiduría sin silencio. Eso es evidente. No existe la sabiduría, que es saber que yo no soy, si que hay un silencio absoluto. Absoluto de mi conciencia de ego, de mi sentimiento de individualidad. Son cosas para meditarlas porque tienen mucha... La palabra de un tathagata, de un sabio, no es fruto de su práctica del silencio. El perfume de la budeidad no es un efecto de su práctica del silencio como individuo. Insisto, no hay relación de causa-efecto entre el silencio de alguien que se cree ser un sujeto que con su silencio pretende conseguir algo. ¿Veis la trampa? Alguien que se cree ser un sujeto que practica silencio para conseguir algo. Así no conseguirá nunca la budeidad. No conseguirá nunca la budeidad, porque hay alguien que quiere conseguir algo. Y lo que tiene que hacer es desaparecer, si no, no hay budeidad. Ni las palabras de nadie pueden conducir
a un auténtico silencio. El auténtico silencio no es callar las palabras, como decías tú, ni siquiera parar los movimientos de la mente. El auténtico silencio es callar por completo la conciencia de individualidad. Ninguna palabras pueden conducir a eso. ¿Por qué? Porque las palabras son instrumentos adecuados para un viviente que precisa objetivar, dualizar. Por tanto, las palabras son estructuralmente impotentes. Pero advierto el texto. La palabra del sabio no puede existir separada del silencio. Silencio de palabras, de movimientos de la mente, en los que se implica que la conciencia del ego, eso es el verdadero silencio. Y dice el texto: quien comprende el auténtico sentido del habla y del silencio permanece en samadhi. Quien entiende que como vivientes hemos de hablar para expresar lo inexpresable, pero que nuestro hablar solo puede acercarse al borde del abismo, pero no puede penetrar en él. Y quien entiende que el silencio nos puede acercar al borde de ese abismo, pero no puede precipitarnos en él, esos han comprendido el hablar y el callar, y pueden residir en el abismo hablando y callando. Repito la frase de entrada. Quienes comprenden el auténtico sentido del habla y del silencio, esos permanecen en samadhi. Otra observación muy interesante. Si hablas cuando sabes, tu palabra es libre. Quien habla de la dimensión absoluta, absolutamente vacía, sabiendo que es nadie que hable de nada, su palabra es libre. Porque no se liga a ningún tipo de fórmulas. La palabra no es traba para la sabiduría si es libre. O sea, cuando yo sé que aquí no hay nadie, mi palabra que habla del absoluto es libre. Puedo usar estas fórmulas, aquellas otras. No estoy ligado a ninguna forma de expresar el absoluto. Por tanto, mi palabra es libre. Y yo soy libre. Bueno, yo hablo de la libertad. Desde aquí, más que yo, se habla libremente del absoluto. Porque no estás ligado a fórmula ninguna. Pero para no estar ligado a fórmula ninguna, tienes que saber. ¿Y qué es el saber? Que aquí no hay nadie. Y quien habla no habla de nada que pueda ser nombrado. ¿Entendéis? Es muy importante. Por el contrario, si permaneces en silencio cuando no sabes, tu silencio está encadenado. Esto también es interesante. ¿Por qué? Tu silencio, si permaneces en silencio cuando no sabes, es decir, tú permaneces en silencio desde tu conciencia de ego, desde tu sentimiento de individualidad, de ego. Entonces tu silencio está encadenado. Por eso no puede conducir a la bodega. Está encadenado. Tu silencio encadenado no te conducirá a la sabiduría. Tu ignorancia es creerte a alguien. ¿De qué sirve entonces el silencio si la conciencia de ego permanece? Si la conciencia de ego permanece, el silencio no sirve absolutamente de nada. El silencio es para eliminar la conciencia del ego. El silencio y el que lo practica, por más intenso que lo haga, no es garantía de nada, cuando no sabe del absoluto vacío de sí mismo y de todo. Es un silencio encadenado a un sujeto que busca algo. Es un silencio encadenado a una falsa concepción de la palabra que le induce a creer que callar
abre las puertas del conocimiento.